Y hoy entonces nos toca esta charla, mente de principiante, adoptar el aprendizaje como un proceso continuo y cultivar la curiosidad. Algo interesante para cualquier actividad de nuestra vida, no solamente para la práctica meditativa, pero muchas veces cuando tenemos en cuenta lo que aprendemos en la meditación, como el contexto es muy apropiado, después lo pasamos fácilmente a otras actividades del día. Como, no sé, un trabajo rutinario puede transformarse en algo así, un proceso continuo de aprendizaje y un desarrollo de la curiosidad. Y esas horas en la oficina, o esas horas de atención al público, o esas horas de atención a los pacientes, etcétera, puede transformarse en un momento de crecimiento personal. Pero cuando lo tomamos en cuenta el aprendizaje arriba del almohadón, ese aprendizaje es aprovechado al máximo. Entonces, mente de principiante es una expresión del budismo zen. Cuando hemos estudiado acerca de las diferentes tradiciones budistas, lo que conocemos como el budismo Theravada, practicado principalmente en el sur de India, en Birmania, en Tailandia, etc. Hoy difundido en muchísimos lugares de Occidente, incluso en Argentina, con centros de formación en ese tipo de enfoque budista. Bueno, ahí entonces tenemos presente como un punto de vista filosófico, una meditación en particular y un tipo de comportamiento en particular. Luego está lo que denominamos el Mahayana, más practicado en Japón, China, Vietnam, Corea, etc. Y con representaciones, con centros de budismo zen en muchísimas partes del mundo, incluso en Argentina, ya sea de la tradición china o japonesa. Y después está el Vajrayana o el budismo tibetano, también difundido hoy en día por muchos países, más allá de Tíbet y de la zona de los Himalayas. Entonces, en cada uno hay un enfoque filosófico, un camino de práctica y un comportamiento en la vida asociado. Y todo eso fue enseñado por Buda. Podríamos decir que lo que conocemos habitualmente como el budismo tibetano fue sumando todas las enseñanzas de Buda, y en ocasiones se lo conoce como la presentación más completa de la enseñanza de Buda. En el budismo zen, entonces, se habla de esta expresión, mente de principiante, que se dice Shoshin. Y es algo que no corresponde solamente al budismo zen, sino que está presente en toda la tradición budista, en toda la práctica budista, sobre todo en este ideal del bodhisattva, aquel que decide llegar al despertar para poder beneficiar a todos los seres, que no está solamente buscando su liberación del sufrimiento o la liberación de la confusión de esta existencia condicionada, sino de poder ser de ayuda para que otros lleguen a esa misma liberación o a ese mismo despertar. Y ese se llama Bodhisattva, el héroe del despertar. Entonces, para este arquetipo de practicante, este Bodhisattva, muchos de nosotros que veo caras conocidas y que ya han tomado el refugio, la introducción en el budismo y desarrollan su práctica, podríamos llamarnos bodhisattvas pequeños, bodhisattvas en el camino. Y hay un largo camino muy, muy interesante de estudiar a través de los 10 niveles de bodhisattva. El 10º es el perfecto estado de Buda, tal como llegó Buda Shakyamuni a ese perfecto despertar insuperable. Entonces, tomo en cuenta una enseñanza dada por un gran maestro que aprecio mucho, que se llama Sonsar Khyentse Rinpoche. Quizás algunos de ustedes han leído algo sobre él. Si no, los invito a que lo observen. Está muy presente en las redes y es alguien apoyado 100% en la enseñanza de Buda, encontrando actividades y expresiones propias de lo que es nuestra época actual, de manera de conectarse con
practicantes de diferentes edades, nacionalidades, creencias, etcétera, y llevándolos realmente por un camino certero. Entonces aquí dice, la mente de principiante es una actitud de apertura, entusiasmo y falta de ideas preconcebidas cuando nos acercamos al mundo, cuando nos acercamos a otras personas y cuando nos acercamos a nuestra práctica, incluso si estamos en un nivel avanzado. Esta mentalidad es particularmente valiosa para mantener la frescura y fomentar la perseverancia en el camino del Bodhisattva. Entonces, ahí tenemos nuestra primera aproximación para tener en cuenta. No practicamos la meditación para escindirnos del mundo, sino que practicamos la meditación como una herramienta valiosa para estar en el mundo, con un grado de sabiduría y de amor bondadoso que nos permita relacionarnos con los demás. Yo recuerdo de chica decía, ¿cómo me gustaría tener una ferretería? Y tener allí todas esas cosas, no sé por qué me gustaban ese tipo de negocios. Poder atender a las personas, darle lo que vienen a buscar, llevarlo a la casa, solucionar sus problemas, etc. Y de ahí me queda siempre la referencia de cualquier cosa que elijamos para trabajar, lo que más importa es la manera en que nos relacionamos con los demás. Lo hace un médico, lo hace un ferretero, lo hace un ingeniero haciendo caminos, lo hace alguien en un laboratorio buscando un nuevo medicamento para cierta enfermedad. En todos los ámbitos importa esa relación con los demás, ya sea que estemos en un medio donde nos comunicamos con muchísimas personas cada día, como alguien que atiende al público en una oficina administrativa, como alguien que trabaja en su laboratorio a solas, pero su intención está puesta en poder contribuir al mundo con algo que sea de valor. Entonces aquí ya nos abre como 3 áreas. La manera en que nos acercamos al mundo, en que nos acercamos a otras personas y en que nos acercamos a nuestra práctica espiritual. O pongámoslo en este contexto, nuestra práctica meditativa. Entonces, ¿cómo hacer para que eso fluya naturalmente? ¿Cómo hacer para despojarlo de todas estas cosas complicadas que nos suceden a diario? Supongan, no sé, si hoy se levantaron de buen ánimo y se encontraron con todo tipo de personas que fueron cambiando su ánimo, llevándolo para abajo. Alguien no lo saludó, no le respondió el saludo, alguien se molestó porque ustedes estaban allí, alguien descargó todo su enojo en ustedes, etc. Y uno dice, pero si yo a la mañana estaba bien, ¿y por qué no puedo sostener ese ánimo? Porque hay una interdependencia y estamos todos interconectados y lo que los otros hagan influye en mi manera de relacionarme, influye hasta mi percepción del mundo, hasta mi percepción de la realidad. Entonces, ya sea que seamos nuevos en la práctica y seamos realmente principiantes, o que estemos avanzados en la práctica, mantener la actitud de un principiante es algo muy favorable. Recuerdo en una ocasión le comentaba a alguien que, bueno, me iba a India para participar de un seminario que me daba muchísima alegría haberme inscrito y que me iba feliz. Y me decía, pero ¿hasta cuándo vas a seguir tomando cursos? ¿Cuándo vas a terminar de aprender? Como, no sé, alguien que estudia medicina y en un momento le dan el certificado y es médico. Pero incluso un médico sigue perfeccionándose, ¿no es cierto? Y cada uno en su área seguimos siempre aprendiendo. Y con respecto al Dharma, la enseñanza de Buda, podríamos decir que vamos a aprender toda la vida. Vamos, como hay un dicho típico, aprende hasta el último aliento. Aprende hasta morir. Porque es algo que no podríamos decir que terminamos de aprender. Por ahí lo teórico, el conocimiento general, lo podemos conocer,
pero aprenderlo en profundidad de manera que transforme nuestra percepción, hay que llevarlo a diferentes niveles. Entonces, aquí dice, la mentalidad del principiante es valiosa para mantener la frescura, fomentar la perseverancia en el camino. Porque nuestra idea es no hacerlo por un rato, sino recorrer el camino hasta llegar a ser Budas. Porque en cada uno de nosotros está la naturaleza de Buda. Cada uno de nosotros esencialmente somos Budas. Esencialmente hay una bondad inherente en nosotros llena de cualidades. Y como no la conocemos, operamos desde algo superficial, que son estas cosas que decía más arriba, de poder liberarnos de ellas para mantener la mente de principiante. La cerrazón, la falta de entusiasmo y las ideas preconcebidas. Entonces, mientras que eso está funcionando en nosotros estamos lejos de nuestra naturaleza, como si lo hubiéramos olvidado o lo hubiéramos tapado. Hay un típico ejemplo de alguien, un mercader tibetano, que cruza los Himalayas y va hacia India y encuentra una piedra preciosa, la trae a su casa, le muestra a su familia lo que ha traído y le dice, para guardarla voy a envolverla en estos brocados de seda, y la deja en un lugar de su casa, supongan una cómoda o algún lugar por el estilo. Y con el correr del tiempo se olvida lo que hay debajo de esos brocados, debajo de esas sedas, y disfruta de las sedas. Qué lindas estas sedas, etc. Y se olvida que ahí adentro hay un diamante o hay una piedra preciosa de un gran valor. Y eso nos pasa a nosotros. Olvidamos quiénes somos esencialmente y nos apoyamos en esto que hemos fabricado de nosotros mismos. Esta manera de comportarnos, esta manera de percibir el mundo, esta manera de relacionarnos con nosotros mismos. Entonces veamos estas tres características. Decíamos, para mantener la frescura y fomentar la perseverancia en el camino del Bodhisattva. Entonces, una mente de principiante permite estar abiertos al aprendizaje. Nuestro recorrido hacia el despertar es muy probable que lleve más de una vida. Si alguno de ustedes pensaba que esto se logra después de, 5 años o 10 años, es un camino a recorrer, no porque sea difícil de recorrer, sino porque nosotros mismos somos muy complicados. Y hay tantas creencias en nosotros que hay que ir trabajando progresivamente con un entusiasmo y perseverancia hasta ir corriendo esos velos, ¿no? No es que tengamos que transformarnos en otro, sino que este mismo despojado de esos puntos que decíamos anteriormente, creencias, preconceptos, falta de apertura, etc. Entonces, ese camino del Bodhisattva hacia el despertar va a durar mucho tiempo. Cuando se le preguntó a Buda, hubo ciertas preguntas que él no respondió, no porque no supiera o no quisiera, sino porque no nos lleva a ningún aprendizaje. Por ejemplo, ¿y desde cuándo estamos confundidos? Nos gustaría que nos digan la fecha y la hora y la situación precisa por la cual, en vez de seguir siendo un Buda plenamente despierto, pasamos a ser un ser condicionado, limitado, lleno de problemáticas. ¿Y qué pasó? Yo quiero saber qué pasó, ¿no es cierto? Como cuando a veces vamos a un médico y le decimos, bueno, así que ahora el diagnóstico es este. ¿Y qué? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que apareció el cambio en estos niveles de la sangre? Quiero saber exactamente qué lo provocó. Y hay una red, ¿no es cierto?, de causas y condiciones que se ponen de acuerdo para generar un resultado. Entonces, ante eso, Buda no respondía, pero lo que solemos llamar ignorancia fundamental existe desde tiempos sin comienzo.
para que tratemos de aproximarnos a que el tiempo no es relevante. Cuándo empezó no es lo relevante. Lo relevante es que yo sigo sosteniendo esa ignorancia ahora, y ahora de vuelta, y ahora de vuelta. Y entonces, eso es lo que tengo que trabajar. Cómo correrme de seguir sosteniendo un error cuando ese error nunca puede transformarse en verdad. Yo puedo descubrir una verdad que no conocía, pero no puedo transformar un error en verdad. No hay forma. Y entonces, por eso dice, el camino del Bodhisattva es infinito. Hay innumerables seres a los que ayudar y un sinfín de lecciones que aprender. Tener una mente de principiante nos mantiene abiertos a nuevas enseñanzas y perspectivas y nuevos conocimientos. Es algo realmente maravilloso si ustedes podrían tomarse su día desde esta perspectiva. Por ejemplo, mañana a la mañana se levantan a la hora de siempre y dicen: ¡qué alegría! Tengo todo un día para aprender. ¿Se animarían a considerar esto en su nuevo día, por más que su día sea ir de su casa al trabajo, trabajar, tener el recreo, almorzar, volver a trabajar, terminar el trabajo, agarrar sus cosas, volver a su casa, ducharse, ver una película e irse a dormir? Y sin embargo dicen, cualquier persona o cualquier cosa será hoy una fuente de aprendizaje y de nuevos conocimientos para mí. Entonces tienen así como una actitud chispeante, a ver qué va a pasar hoy, pero sin la idea de que van a hacer cosas extraordinarias, como súper llamativas, sino que eso común y corriente, que yo lo veo como aburrido, tedioso, repetitivo, etc., hoy lo voy a mirar con ojos diferentes para ver qué va a pasar. Por ejemplo, el Adrián que estaba la semana pasada no es el mismo que está sentado hoy adelante mío. Entonces yo trato de mirar con ojos frescos y con una actitud de, en este encuentro con estas personas yo puedo aprender. Y ese aprendizaje no pasa por sacarle algo al otro. Ahí también hay un punto, ¿no es cierto? A veces tenemos que proponernos reaprender. Aprender a aprender. Porque en ocasiones hemos aprendido mal, en el sentido de dame lo que vos tenés, que yo lo quiero, con la idea de sacarle al otro algo. Entonces, eso sería la apertura al aprendizaje. El otro es una flexibilidad en el enfoque. Si mantenemos esa mente de principiante, ¿no es cierto? Como cuando la primera vez escuchamos hablar de algo que nos interesaba, supongan que sea de Dharma, de la enseñanza de Buda, un camino de liberación, un camino de cómo liberarnos del sufrimiento y ayudar a otros a liberarse del sufrimiento. Entonces, si tenemos esa mente de principiante, hoy voy a aprender algo nuevo, al día siguiente, hoy voy a aprender algo nuevo, sin que se transforme como en un círculo vicioso, sino súper creativo. Entonces dice, con esa mente de principiante permanecemos flexibles y adaptables. Hoy en día que está tan vigente la información de la neurociencia, nos hablan siempre de la elasticidad neuronal. Y es algo maravilloso porque a veces dicen, una persona a tal edad ya no puede aprender nada nuevo. Como que empieza la decadencia hacia la vejez y el pasaje. Y se descubrió que incluso personas mayores se renuevan sus conexiones neuronales y pueden aprender ejercicios justamente para activar esas áreas del conocimiento y la persona puede cambiar, puede sentirse entusiasmada y enriquecida por todos estos nuevos conocimientos. Entonces, si nos ponemos a observar las dificultades, incluso las de hoy, si tenemos un poquito de tiempo, los escucho para que me traigan ejemplos, las dificultades que tuvimos en el día de hoy, y tratamos de analizar la verdadera causa de por qué nos parecieron difíciles, es por falta de flexibilidad y de ser adaptables, de adaptarnos a eso que pasa. Queríamos ir para allá,
y por el tránsito y qué sé yo cuánto, terminamos yendo para allá y terminamos donde queríamos. Pero entre tanto, cuando el auto o el colectivo se desvió y demás, nosotros estábamos resistiendo ese cambio, porque nuestra idea era ir derecho. Y esa falta de flexibilidad es la que en general nos trae mayor sufrimiento, como agregarle sufrimiento al sufrimiento obvio. Permanecemos flexibles y adaptables, capaces de responder a las necesidades de los demás de la manera más eficaz posible. Supongan, otra buena estrategia para empezar su día podría ser: hoy voy a tratar de escuchar qué es lo que el otro necesita de mí. O qué es lo que el otro necesita. Y después puedo ver si yo soy alguien que le puedo ofrecer eso que necesita. Entonces, cuando nos encontramos con alguien, hay más capacidad de escucha y no tanto de exponer nuestro punto de vista o nuestra opinión. ¿No es cierto? Nos animamos a estar en silencio, porque en ese silencio el otro tiene la oportunidad de hablar. Y a eso debería apuntar nuestros días o nuestra vida: ser capaces de responder a las necesidades de los demás de la manera más eficaz posible. No nos quedamos estancados en nuestras preferencias o hábitos personales. Esta flexibilidad es crucial para un bodhisattva. Recuerden, el héroe que desea llegar al despertar para beneficiar a todos los seres. Y quiere ayudarlos de la manera más hábil. La habilidad, los métodos hábiles, es algo característico de nuestro entrenamiento. Sabiduría por un lado, métodos hábiles por el otro, como si fueran las dos alas de un pájaro. Dentro de los métodos hábiles está el amor, la compasión, las estrategias, los recursos que podamos tener a mano para ayudar a los demás. Y se habla de héroe porque es aquel que tiene el coraje de pensar en esto, como cuando hablábamos unos meses atrás sobre la aspiración. Tengo la aspiración de llegar al despertar. ¿Cuál es mi motivación? Que llegando al despertar puedo ayudar hábilmente a los seres. Imagínense, ahora tenemos una habilidad muy limitada. Pensamos que ayudándolo era insistiéndole que vaya a ver al médico. Después resulta que el médico le dio una información que lo complicó muchísimo y tuvo que pasar por tratamientos y cirugías y tratamientos y cirugías y tratamientos y cirugías. Y el último médico le dice: no hacía falta que te operaras. Y nuestro consejo o nuestro empuje fue: vamos a ver al médico. Entonces uno reconoce la limitación en nuestra habilidad. O, por ejemplo, en la cantidad de seres a ayudar. Tenemos la habilidad para ayudar a 2 o 3 y no a 300 o 500. Otro de los beneficios de tener esta mente de principiante es prevenir el orgullo espiritual. El camino del bodhisattva, entonces, es largo y puede resultar desafiante. Es decir, van a haber ciertas situaciones que, justamente porque necesitamos aprender, nos van a poner a prueba en ciertas cosas. Y de esa manera, entonces, vamos a ver cómo solucionarlo o trascender eso. Hay otro dicho muy típico, que es cuando estamos caminando por un camino de montaña y la noche anterior se derrumbó algo y hay una enorme piedra en el camino. Una opción sería darme vuelta y volver a casa. Pero otra opción, eso le decía el padre a Mingyur Rinpoche, es tirar la mochila para el otro lado. Entonces no me queda otra que encontrar la manera de atravesar esa piedra. Entonces pruebo si por arriba esa roca es muy grande, quizás por el costado, quizás desviándome del camino y volviendo a retomar el camino. Y esos son desafíos, ¿no es cierto? No es algo que pueda ser fácil, pero para una mente flexible y adaptable
es posible. No lo frustra como diciendo, bueno, no voy a poder llegar a destino, me vuelvo a casa. Así que van a haber desafíos en nuestro camino espiritual y el hecho de ir pasando por experiencias que muestran el efecto del entrenamiento en nuestra práctica meditativa podría generar orgullo. Ahora me puedo sentar en la meditación, puedo estar en calma, hay una estabilidad mayor en mis emociones, hay un estado de paz que se aplica en momentos donde hay condiciones favorables o desfavorables, voy muy bien, soy alguien especial, etc. Y aparece el orgullo, que es un retroceso en nuestro aprendizaje. Como toda emoción perturbadora, perturba nuestro progreso verdadero. Y entonces, esta mente de principiante nos va a ayudar a encontrar esa humildad de poder pedir consejo, de poder comentar esta experiencia con alguien que tiene más realización que yo, como para ver qué opina, si es algo genuino o si es algo fabricado, creado por mi mente. Y entonces tenemos ese orgullo bajo, sometido. Sometido hablo justamente con esa expresión porque es una emoción perturbadora. El orgullo no tiene nada que ver con la estima. Es algo bien distinto, ¿no es cierto? Si observamos a nuestro alrededor personas orgullosas, son las personas más desconfiadas de sí mismos. Se crean un personaje para hacerse sentir seguros ante los demás, pero son inseguros, no se tienen confianza, sienten que son poca cosa, hay baja estima en un orgulloso. Pero en cuanto queremos trabajar con ese tipo de emociones perturbadoras, justamente porque tenemos esta enseñanza, podemos entender que hay una manera de ganar confianza en nosotros a través de la estima, valorando lo que somos. Esencialmente somos Budas, decíamos hace un rato, ¿no es cierto? Es como la máxima expresión de sabiduría y de bondad amorosa está en nosotros. ¿Cómo puedo tener baja estima? Y ahí tengo una primera estima. Y después tengo la estima de haber nacido como un ser humano, de estar en contacto con un camino espiritual, de tener el ánimo de seguirlo, de tener alguien que me lo enseñe, de tener buenos compañeros que me acompañan. Un montón de cualidades que hacen posible que yo diga, estas son condiciones favorables y yo puedo desarrollar una estima mayor. Entonces, otro punto para tener en cuenta es prevenir el orgullo espiritual. El orgullo en cualquier contexto es negativo, pero en nuestro camino espiritual nos va a llevar a detenernos, a generar un obstáculo, un impedimento. Luego se agrega revitalizar la práctica. A veces algunas personas me comentan, bueno, hace un año que estoy practicando la meditación, ¿qué más hay para aprender? Y yo quedo como en silencio, porque la meditación se practica por lo menos más de un año, ¿no? Se practicará por 50 años, por varias vidas. Hay tantas etapas para ir recorriendo y la meditación no tiene solamente el objetivo de estar en paz, estar tranquilo con uno mismo. Entonces, ¿cómo seguir haciendo lo mismo en la práctica con una actitud fresca? Y así entonces dice, cuando mantenemos la mente de un principiante, en nuestra práctica hay asombro y curiosidad, evitando que se convierta en una rutina o una ejecución mecánica, incluida nuestra aspiración misma. Por ejemplo, cuando hacemos la plegaria de refugio y que algunas personas la conocemos de memoria y empiezo a meditar. Y no hay nada que se movió en mí cuando estuve diciendo tomo refugio en Buda, en su enseñanza y en la sublime comunidad para obtener el despertar y beneficiar a los seres.
y pasó de largo, como algo que las palabras surgieron, pero no hubo ningún sentimiento acompañándolo. Entonces ahora tenemos que sumar la curiosidad, la capacidad de asombro, y esto es muy bueno cuando nos animamos a tomar enseñanzas sobre temas que ya conocemos de maestros diferentes, que cada uno lo va a explicar, le va a dar una cierta impresión propia, ejemplos propios, reflexiones nuevas, etc. Y nos conectamos y nos reconectamos con esos temas varias veces, dándonos la oportunidad de que no se mecanice nuestra práctica. Hay un famoso dicho del budismo zen: antes del despertar, corta leña y lleva el agua. Después del despertar, corta leña y lleva el agua. Como esa típica idea o imagen de un practicante en la montaña que tiene que proveerse sus propias cosas, y entonces antes de que caiga el sol tiene que estar seguro de que va a tener leña y agua para pasar la noche. Así que antes del despertar o después del despertar seguimos haciendo las mismas cosas. En una ocasión, el presidente Kalu Rinpoche, que vivió mucho tiempo, fue bien mayor, longevo, alguien se le acercó a su monasterio en India y le preguntó por qué Rinpoche sigue haciendo las figurillas en masa que se presentan como ofrendas al altar, que se llaman tormas, y por qué sigue practicando si ya es un Buda. Y dice, estoy acostumbrado, así que lo sigo haciendo. Y esa es lo mismo que podríamos pensar, ¿por qué el Dalai Lama a la mañana medita? Si ya es como un Buda. No tiene necesidad de una meditación formal, porque todo lo que llamaríamos actividades informales del día están marcadas por ese estado meditativo. ¿Por qué los grandes lamas deciden hacer retiros solitarios? Y es simplemente mantener esa rutina, pero para ellos es continuar con la actividad por el bien de los seres. Esto también lo vamos a pasar a nuestras actividades mundanas, a nuestras actividades de todos los días, dándole un marco de frescura. Y el otro punto es la compasión en nuestras relaciones. Si nosotros sabemos colocarnos con una actitud de mente de principiante, y un principiante que se sienta aquí por primera vez, entonces recordamos lo que significa ser un principiante. Por ahí nos acordamos de la primera vez que entramos a este centro o a algún lugar en donde se enseñaba meditación, quizás ustedes lo recuerden, y le venga como una cierta añoranza, una sonrisa por ese recuerdo de esa primera vez. Y entonces, si se encuentran con alguien que por primera vez viene aquí, como quizás ocurra con algunos de ustedes que conozco poco, y por ejemplo Sonia o Luis tienen más tiempo en la práctica, entonces uno dice, yo sé cómo se siente cuando alguien toca el timbre y dice buenas tardes, con cierta timidez, vengo a la práctica, ¿qué tengo que hacer? Y uno sonríe por dentro, como empatizando, sintiéndose un par con el otro, y le muestra lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y se siente un compañero de ese otro, no un superior de ese otro. Así que ahí vimos estas características. Tenemos apertura para el aprendizaje, flexibilidad en nuestro enfoque, evitamos el orgullo, revitalizamos nuestra práctica y tenemos la compasión activada hacia los otros que están empezando el camino, que son principiantes. Entonces, es una actitud, no está catalogada por el tiempo que pasé, ni por el nivel en el que estoy. Es una actitud que guardo, de siempre ponerme en el lugar del aprendiz, del principiante. Ahora, ¿cómo hacemos eso para alguien que no lo tiene activado? Vieron que hay personas que
No sé, vuelvo al caso de un médico. Se recibió de médico y de golpe viene un súper especialista. Este médico es un cardiólogo que ya está trabajando como cardiólogo y viene un súper especialista para dar unas conferencias sobre el funcionamiento correcto del corazón. Ese médico ya lo sabe, pero dice, viene tal, no sé, Edgardo Robinson, no sé si existe alguien así, una eminencia en esa área, viene a dar una charla. Voy. Y la esposa le dice, pero si vos sos cardiólogo, pero no sabés, es alguien que es renombrado mundialmente y seguro que cada palabra, cada expresión va a hacer que yo comprenda mejor mi área de conocimiento. Lo podríamos aplicar en cualquier área, ¿no es cierto? Yo, antes de conocer el Dharma, hacía danza contemporánea. Que venga un bailarín de no sé dónde, reconocido, o un grupo de Estados Unidos, de Alemania, era mi fascinación completa. Y sentarme en primera fila y ver exactamente lo mismo que yo había estado por ahí practicando en la clase, etc. Cómo estiraba el pie, cómo levantaba la pierna, cómo ponía la expresión de la cara, era todo nuevo, como cosas para aprender. Bueno, esa misma curiosidad es la que tenemos que guardar activada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aquí vienen varios consejos. ¿Estamos bien con la hora? Sí. El primero, practicar la atención plena. Van a ver que no hay nada extraño, son todas cosas que tienen a mano. ¿Por qué se lo llama atención plena, esto que hoy se conoce tanto como mindfulness? Porque sabemos prestar atención, pero no es una atención plena, es una atención compartimentada, en donde, no sé, estoy prestando atención a alguien que está hablando, pero mi atención se va a lo que escucho, a la nariz que tiene, al rulo del cabello, a cómo se mueven las manos, vuelvo a escuchar. Y entonces, si la persona me dice, ¿podés repetir lo que dije? Sí, estaba hablando de, y uno lo dice más o menos. Entonces, eso que encontramos y nos sonreímos todos los días, no es una atención plena. Una atención plena es cuando hay la capacidad 100% de escuchar. Hay tanto interés en escuchar que todo lo otro, como les decía en la meditación que hicimos antes, está por ahí. Yo puedo sentir la temperatura, saber que hay otras personas en la habitación, saber que hay coches en la calle, etc. Pero estoy escuchando. O sea, un 70% escucho, un 30% la mente se puede correr, pero no se corre tanto como para desconectarse de la escucha. Va y vuelve, como con este ritmo, ¿no es cierto? Se fue con el coche y volvió, me pica la nariz, vuelvo, cosas por el estilo. Me rasco el brazo, vuelvo. No hay algo como que nos corra demasiado. Entonces, esa atención plena nos ayuda a cultivar la conciencia del momento presente. Lo re que te conocemos, pero no sé cuántas veces hemos estado en esa atención plena del momento presente. Como se dice, presenciar lo que sucede en el momento en que sucede, tal como sucede. No es tan conocido, no está tan en nuestra gimnasia, no está tan a mano, está mucho más algo general, teorizado. La idea está, pero en la aplicación decimos, ¡ay! Se me fue, y ¡ay! Se me fue. Es como algo que se nos escapa. Entonces, esto nos ayuda a cultivar una actitud de apertura y curiosidad sobre nuestra experiencia momento a momento, esencial para mantener la mente de un principiante. Entonces, cuando meditamos, no estamos tan focalizados en lo que acontece,
sino en el estado de presencia. Y supongan, con aquellos que nos reunimos todos los martes, podemos tener como soporte de atención la respiración. La atención está puesta en la respiración. Y gracias a que la atención se colocó allí, hay un estado de atención que es reconocido. ¿Me siguen? Es como darle vuelta a quien está prestando atención. Y eso nos facilita después poder llevar nuestra práctica meditativa a otros momentos del día. Cuando estamos cocinando, cuando estamos caminando, etc. Entonces, tener una actitud de apertura y curiosidad sobre nuestra experiencia momento a momento. Entonces, hay personas que a veces piensan, claro, durante la meditación yo tengo que saber cuántos autos pasaron por la calle. No, eso es lo anecdótico. Durante la meditación tengo que acostumbrarme a estar en el momento presente. Sin que eso significa, ¡ay, estoy acá apretado! Sino que simplemente estoy en el momento presente. Si hay un coche, si no hay un coche, yo sigo en el momento presente. Si alguien se mueve, no se mueve, yo estoy en el momento presente. Reconozco eso sin que sean motivos de distracción. Adoptar el aprendizaje como un proceso continuo. Esa es la otra manera para aprender a mantener esa mente de principiante. Y para eso tenemos que frecuentemente proponernos, incentivarnos, estimularnos a decir, voy a mantener el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y imaginarnos, ¿vieron que hay como esto que ya se llama cuando imaginamos algo que va a suceder? Visualización. No tanto una visualización. En la psicología se habla de, por ejemplo, yo puedo imaginar que a la salida de acá el colectivo va a chocar, voy a terminar en la comisaría, voy a hablar con no sé quién que me venga a buscar y voy a terminar a las 3 de la mañana en mi casa. Bueno, sobre un pensamiento anticipatorio es una cosa. Todo lo otro que se desarrolló después es sufrimiento, pura inquietud desarrollada en algo que no es real. Ni siquiera me subí al colectivo todavía y ya estoy sufriendo acá en este momento. Entonces, un pensamiento anticipatorio es válido. ¿Qué tal si el colectivo choca? Bueno, si el colectivo choca, tengo estas opciones. Y me subo al colectivo con las opciones de que choque o que no choque. Cosa que no genera sufrimiento, ¿se entiende? Es como una postura realista. El otro extremo de lo que les expliqué anteriormente, nunca un colectivo donde me suba va a chocar. Eso también es irreal, ¿no? Bien, entonces ese pensamiento anticipatorio podría estar apoyado en voy a aprender toda la vida. Y entonces uno se imagina viejito, con más canas, con un cuerpo un poco entumecido, con una capacidad cognitiva un poco dispersa y con ese mismo ánimo de seguir aprendiendo, con las capacidades o características del momento, y seguimos aprendiendo. A eso me refería. Nos aproximamos a una enseñanza y a las experiencias de la vida con la idea de que siempre hay algo nuevo o diferente para entender, incluso en lo que nos parece muy familiar. Y luego, desafiar los preconceptos, que es algo que no hacemos muy a menudo. Nos apoyamos demasiado, dependemos demasiado de todas las ideas, todas las interpretaciones que tenemos del mundo, como si fueran las verdaderas, como si fueran la verdad. A veces traigo algún ejemplo. Tengo una familia numerosa y hay una hermana que tiene esta característica de describir lo que sucede según su punto de vista.
pero incluso lo que me sucede sin que ella forme parte de esa situación. ¿Por qué a vos lo que te pasa? Etcétera. Y en esta etapa de la vida me sonrío de la creatividad que tiene en armar toda una interpretación sobre algo que puede aproximarse un poquito o no a la realidad, pero que no es la realidad. Y entonces aquí, ¿qué tal si desafío un poco mis preconceptos? Si los pongo en tela de juicio, si desconfío un poquito, ya eso es un paso inmenso en nuestro crecimiento. Nuestras ideas, nuestras creencias, sobre todo en general, pero en particular sobre mi práctica meditativa y este camino que elegí recorrer. Podríamos estudiar nuevos textos o cuestionar esta interpretación que tengo o esta comprensión que tengo. ¿No es cierto? Hay algunas personas que citan, que no son por ahí budistas directamente, pero que citan esta expresión que yo digo, me gustaría encontrarla en algún sutra. Buda dijo que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es evitable. Y conociendo un poco del tibetano y un poco del sánscrito, digo, ¿cómo lo habrá dicho Buda? Porque ahora quedó hecho como algo ya formulado y como las palabras propias de Buda. Y entonces voy a tratar de buscar. Entonces ahí hay curiosidad. Voy a acercarme a las explicaciones sobre los 3 tipos de sufrimiento, voy a acercarme a las explicaciones de Buda de las 4 nobles verdades, y entonces pongo en duda ese dicho, pero no para criticar a otro. Ves que lo que vos decías no era cierto, sino para entender yo a qué se refiere esta frase, y entonces genero esa curiosidad, desafío los preconceptos. Cultivar la curiosidad. Podemos hacer un esfuerzo consciente para cultivar la curiosidad en nuestra vida y en nuestra práctica. Haciendo preguntas, explorando diferentes perspectivas, incluidas las perspectivas de otras personas que podrían ser muy diferentes a las nuestras. Podemos buscar nuevas experiencias, tanto en nuestra vida como en el marco de nuestra práctica. Por ejemplo, en algunas instrucciones de práctica budista, se sugiere meditar con los ojos cerrados. En otras, se sugiere meditar con los ojos abiertos, sin activar la mirada. Hay una actividad visual, pero dejándolos relajados, como si fueran los poros de la mejilla o, qué sé yo, las orejas están relajadas durante la meditación, los ojos están relajados durante la meditación, pero abiertos por esta conexión con la luminosidad del exterior y la luminosidad o cognición interior. Y hay algunas personas que dicen, no, yo me acostumbré a meditar con los ojos cerrados. Y eso indica poca curiosidad de exploración. ¿Qué hago? Voy a tratar de abrir. Ay, se me pusieron rojos, lagrimeé, me picaban, no sabía qué hacer, etc. Porque hay una asociación que si están abiertos es para algo. Y si no tienen que hacer nada, lo cierro. Sin querer, eso genera también una cerrazón en la mente. Si no tengo que hacer nada, con los ojos cerrados, me quedo. Y la meditación, que es un estado de claridad, de cognición, se transforma en un estado de solo calma, sin cognición. Entonces hay ciertas costumbres que hemos adoptado por comenzar con una instrucción particular y que luego la instrucción cambia y hay que moverse a esa nueva instrucción. Por ejemplo, en el Zen, se fomenta mucho la meditación desde el bajo vientre, la respiración. Y lo aprendí de tal forma que no respiro fuera de la meditación desde otro lugar. Siempre lo hago así, desde el diafragma, ¿no es cierto? No tanto de una respiración torácica, alta. Pero hay veces en algunos ejercicios de yoga hay que respirar con la parte alta. Me cuesta muchísimo. Es solo costumbre, no es incapacidad, por darles algunos ejemplos. Practicar la humildad. Entonces la humildad antes lo veíamos como lo contrario al orgullo, ¿no es cierto? Entonces
Si en alguno de ustedes sienten que hay una cierta característica de orgullo, lo ideal es comprometerse en trabajar el contrario, la humildad. Y entonces esto nos va a permitir reconocer y aceptar las propias limitaciones y la inmensidad de lo que no conocemos. Hay un típico relato del orgullo sin sentido en base a dos ranas. Había una rana que vivía en un aljibe y para ella ese era el mejor lugar del mundo. No podía haber otro lugar más bonito y más grande que ese aljibe. Y un día se asoma otra rana y empiezan a conversar. Y esa otra rana le dice, hay algo mucho más grande que este espacio de agua. No puede ser, no puede ser. Y bueno, y discutieron así hasta que la otra rana la convence de que salga del aljibe y que le muestre. Y así, cuando sale del aljibe, se da cuenta que a unos metros más adelante estaba el mar. Y ante esa inmensidad se desmayó del asombro, no podía imaginar algo que fuera más allá de su realidad. Entonces, nuevamente la humildad va a ser la piedra angular, la base fundamental de todo nuestro crecimiento. Y por último, reflexionar sobre los fundamentos. Entonces, estos puntos que estamos viendo eran para invitarnos a decir cómo vamos a lograr tener una mente de principiante ahora que no me considero un principiante. Y entonces, este último punto es reflexionar sobre los fundamentos. Volver a las enseñanzas fundamentales de Buda, como si fuera la primera vez que lo leemos. Leer el comentario del Dalai Lama sobre las 4 nobles verdades, sobre el comentario de Trungpa Rinpoche, el comentario de Thich Nhat Hanh, el comentario de diferentes maestros, y cada uno nos va a enriquecer con su presentación. Podemos intentar redescubrir su profundidad, los matices de esa enseñanza fundamental, y podríamos descubrir esto que siempre se dice, nunca nos bañamos en el mismo río 2 veces, o nunca cruzamos ese mismo río 2 veces. Así que cada vez que escuchamos algo, un tema conocido, en el momento en que lo escuchamos, nosotros estamos distintos y la enseñanza es presentada de manera distinta, el mundo está distinto y entonces hay aprendizaje siempre. Esto era en principio lo que más quería comentar hoy para darles aliento a todos los que se inician en la práctica, en el sentido de que es un camino por recorrer, largo. No por largo tiene que ser aburrido o complicado, sino justamente lo contrario, es largo porque es como ir desestructurando esta mente complicada hasta encontrar esa mente tal cual es, esa naturaleza tal cual es. Es como si Buda hubiera entendido nuestra estructura condicionada y dijera, vieron que cuando se llegó al despertar pronunció esa descripción tan bonita, no sabría repetírselas, pero es algo interesante para que busquen con curiosidad y lo estudien. Esto que he encontrado es tan profundo, es inconcebible, etc. Va dando diferentes expresiones. Nadie podría entenderlo, por lo tanto me mantengo en meditación en el bosque. Y después, por el pedido de otros seres de que enseñe, finalmente dijo, bueno, voy a enseñar de una manera progresiva para que las personas comiencen por entender el camino según el estado en el que están. Y ahí entonces empezó con las 4 nobles verdades. Y hay un camino largo por recorrer, no para transformarnos en otra persona, sino para reencontrarnos con quienes somos. Muchas veces se dice, buscamos la felicidad,
Sin querer la estamos buscando fuera de nosotros. Nuestro ánimo de buscar la felicidad está más apoyado en la añoranza de ser felices que en buscar algo que no conocemos. Y uno diría, bueno, pero sí, yo en mi vida tuve muchos momentos de felicidad, pero son felicidades limitadas que dependen de condiciones y que dependen del momento en que suceden. Después se transforman en lo contrario, sufrimiento y vuelve a aparecer felicidad, y en esta alternancia recorremos nuestra vida. Pero esa búsqueda que todas las mañanas nos hace salir de la cama y arrancar nuestro día está apoyada en la felicidad. Y si realmente encontramos lo que está detrás de esa búsqueda, se asemeja más a una añoranza que a adquirir algo que no es nuestro. Entonces, vamos bien por ahí. Ahí sale nuestra salud inherente, nuestra sabiduría inherente. Estoy buscando algo que perdí, no estoy buscando algo que no es mío. Estoy buscando algo que perdí. Ahora, la manera de buscarlo no es la correcta. Por eso, por más que tengamos tantos años encima, no podríamos determinarnos como personas 100% felices. Tenemos todavía esa alternancia, el sufrimiento está presente en nuestras vidas y muchas veces por saber que hay otros sufriendo, no podemos ser plenamente felices. No por culpa, sino porque la felicidad se da en la interdependencia. Y ahí entonces ponemos nuestro enfoque. Pero ahora es ir un poco más allá, con coraje, a buscar el despertar, es decir, despertar esta naturaleza esencial que somos y manifestarla en todo momento, de manera de poder acompañar a otros a que lleguen a ese mismo descubrimiento. Y para eso entonces necesitamos perseverancia. Y la perseverancia se explica como la energía entusiasta o el entusiasmo gozoso. Y entonces esas dos palabras, Sonru en tibetano, habla de voy a aplicar un esfuerzo, me animo a llegar al despertar. Hace falta coraje, pero no es un coraje atolondrado, que se tira al precipicio y después se encuentra abajo todo roto, sino el coraje de voy a ir siguiendo lo que hay que recorrer y lo voy haciendo con la alegría o con la dicha o con el gozo de saber que puedo llegar a ese objetivo, que puedo ser un Buda, porque ya soy un Buda, solo que no manifestado. Y aplicando las instrucciones puedo llegar a manifestarlo. Lo han hecho muchísimos seres. Lo seguirán haciendo. Lo están haciendo en este momento. Así que yo también puedo ser un Buda. Entonces ahí se suma el esfuerzo con esta característica de alegría, de entusiasmo. Y como hace falta eso en la práctica, hoy quise enfocarme en esto de la mente de un principiante. Mantener la actitud de aprender todos los días y considerar que la actividad rutinaria, aburrida, esquematizada, que yo puedo decir, ¿cuándo vendrán las vacaciones? Podría cambiar la percepción y decir, hoy es un día lleno de exploración. Hoy es un día para aprender. Hoy es un día para sumar esta curiosidad. Y hay grandes maestros que le preguntan, ¿cómo puede ser que después de tanta actividad no esté cansado? Y suelen responder, porque no hay apego. Entonces no hay necesidad de añorar las vacaciones de verano, porque esta manera de vivir no nos lleva al cansancio. Es un buen tema para que investiguen. Quizás con algunos de ustedes nos veamos el mes próximo, quizás con algunos nos veamos el martes. ¿Por qué me canso? ¿Por qué llega la noche y digo, a ver si termino de una buena vez y me voy a dormir? ¿O por qué me canso cuando estoy haciendo una actividad precisa? ¿Y por qué no me canso cuando estoy haciendo otra actividad?
y le dedico por ahí la misma cantidad de horas o la misma cantidad de entusiasmo, y una me re que te canso y otra estoy que seguiría unas horas más. ¿Qué pasa ahí? Y entonces ahí empezamos a descubrir cualidades que hay en nosotros que las podríamos extender a todas las áreas. Es solo una percepción de que una actividad es aburrida. No es una realidad, es una interpretación. Y de ahí entonces puedo cambiar, y porque hay una mirada diferente en mí, puede que influya a otros, como alentándolos también a esto de qué manera puedo contribuir para que el día de mañana sea un día más fácil de afrontar para algunas personas. Y por lo menos desde ese lugar. Es una intención muy valiosa. ¿Cómo puedo hacer para que las personas con las que me encuentre mañana, ese encuentro sea significativo? Y no es pararme con el libro de Buda a decir tienen que escuchar la verdad, sino quizás sonreírle a alguien que está muy tenso, o ofrecerle nuestro tiempo, nuestra oreja, ir juntos a algún lugar, simplemente estar sin emociones perturbadoras muy intensas y guardar ese entusiasmo de un nuevo día, que estoy vivo y que puedo comprender la realidad tal cual es. Recuerden que la idea de un budista no es pasarse al otro extremo, de alguien sombrío a alguien imaginativo que supone que el día de mañana va a ser maravilloso. No, el día de mañana va a estar apoyado en nuestras conexiones kármicas. Puede que no sea maravilloso, pero lo no maravilloso es un buen campo de aprendizaje. Y si viene algo maravilloso, lo aprovecho. Tengo la flexibilidad para disfrutarlo. Por ejemplo, hay personas que dicen, esto que me está pasando a mí es demasiado bueno, no me lo merezco. Hay un montón para trabajar allí con esas deducciones. Por eso decía el texto, desafíen los preconceptos. ¿Tienen algunas preguntas o comentarios? Sobre lo que vimos o sobre algo asociado de la práctica. Hay algunas caras nuevas y otros más conocidos. Los dejé mudos. A mí se me generó una duda en dos momentos a lo largo de la lección, que sentía como que existía una contradicción entre la idea de la mente del principiante y un momento que mencionó cuando el maestro hacía las figurillas en su vida, digamos, ya monástica, sí. Y decía que era por costumbre, y después en el momento que nos refería que en la meditación tenemos como que acostumbrarnos, otra vez la palabra costumbre, a generar la atención plena en ese momento. Entonces, entre mente de principiante y esta idea de costumbre, de acostumbrarse, siento, se me generó eso, dije, ¿estará bien lo que estoy interpretando o no? Sí, es interesante. La palabra meditación en tibetano es muy similar al verbo familiarizarse. Son como verbos sinónimos o que se parecen, en el sentido de que la meditación es familiarizarnos con el estado natural, acostumbrarnos a estar ubicados o saber permanecer en el estado natural. ¿Qué es lo que nos cuesta más? La atención plena no es suficiente para eso. A la atención plena hay que agregarle la cognición, que puede explorar la realidad del ser, la realidad de nosotros mismos, tal cual es, sobre esa atención plena. Cuando hay atención plena, hay capacidad de permanecer. Pero esa permanencia es como
lago que no está agitado su superficie por el viento. No hay olas. Entonces alguien puede ver la profundidad, si hay peces, si hay piedritas, si hay plantas, etc. Y entonces, en nuestra práctica meditativa buscamos familiarizarnos, habituarnos tanto a ese estado natural y deshabituarnos de este estado fabricado. Nuestra personalidad, nuestra historia, las condiciones de vida, etc. Vieron que nosotros tenemos una fuerte identificación con este yo, y este yo, cuando lo analizamos, son un montón de partes. No es alguien, sino un montón de partes. Si lo analizamos desde el nombre, seguramente algunos tienen un apodo, además del nombre. A veces tienen 2 nombres o 3 nombres, de acuerdo a lo que imaginaron sus padres. A veces su pareja lo llama de una manera, en el trabajo lo llaman de otra, el vecino lo llama de otra, las propias personas que son nuestro círculo íntimo a veces nos cambian de sobrenombre según si están enojados o si están contentos. Entonces, ¿quién de todos esos nombres, con cuál de todos esos nombres me identifico más como yo? Tenemos la sensación como unitaria de un yo, pero cuando la empezamos a analizar, imaginen solo el nombre. Tenemos como, 10 nombres para decir cuál de todos esos soy. No puedo decir que soy 10, porque yo me considero uno. Entonces, volviendo al comentario tuyo, muy valioso, es familiarizarnos con nuestro estado natural y corrernos de la familiaridad a este estado fabricado. Por lo tanto, no verdadero, no genuino. Y es cierto que algunas personas que ya han visto la realidad tal cual es, siguen comportándose con las rutinas que tenían antes en lo que llamamos entrenamiento. Entonces, hay mucho de nuestro entrenamiento que, además de la meditación, la calma, la visión de la realidad tal cual es, se le suman prácticas que nos llevan a acumular mérito, energía positiva, virtud, a acumular vislumbres de la realidad, lo que llamamos la sabiduría, y a entrenarnos en todas las virtudes: generosidad, conducta ética, paciencia, perseverancia, etc. Entonces, todo ese equipo, para alguien que ya es un Buda, no necesita seguir haciéndolo, pero lo hace por costumbre. Es como, ya está, esa es su manera de ser. Y lo hace, por supuesto, para inspirar a otros, lo hace porque condice con su comprensión, lo hace para este objetivo principal de los grandes maestros, que son 2 áreas: preservar la enseñanza y beneficiar a los seres. Entonces, ¿por qué se reúnen los grandes maestros a hacer plegarias por la paz? Si están viendo más allá de la paz y la no paz, del sufrimiento y del no sufrimiento, ¿por qué no se quedan en ese estado? Porque han hecho el voto de ayudar a los seres. Y la mejor manera de ayudar a los seres es entregando una enseñanza que esté vigente. Y por eso se dice preservar la enseñanza, que quede algo vigente para las generaciones presentes, futuras, etc. Entonces, cuando hablamos de la mente de principiante, no quiere decir negar lo que aprendimos y decir, ay, estoy de vuelta en jardín de infantes. No, es mantener la curiosidad, esas ganas de explorar sobre un tema conocido, pero que me voy a sentar como si fuera la primera vez que lo escucho. Y cuando, después de escuchar y reflexionar, medito, tengo esa experiencia de alguien avanzado. Pero la observo como si fuera la primera vez que tengo esa experiencia. Porque no hay 2 experiencias parecidas. No hay 2 experiencias no hay una experiencia que pueda repetirse. Ya no se llamaría experiencia. Es justamente en la meditación, eso es generarnos obstáculos. Cuando decimos, bueno, ayer medité de esta manera, hoy voy a meditar
voy a repetir lo mismo. No me refiero a la postura física ni a concentrarme en la respiración, sino lo que viví en esa meditación. No lo puedo repetir. Si lo repito, lo estoy fabricando, lo estoy inventando. Entonces no es genuino, no es una experiencia válida. Pero sí reúno las condiciones para que algo suceda. Y dentro de las condiciones está recordar las instrucciones, aplicarlas y mantener esas instrucciones en la práctica. Entonces, de una forma o de otra van a ir apareciendo muchas experiencias. No es el final del camino. Son solo signos, como dicen los textos, cuando a lo lejos se ve humo, se sabe que hay un fuego encendido. O cuando hay pájaros, esas personas que están en un barco saben que hay cerca una costa. Entonces, las experiencias nos dicen, está pasando algo, entonces voy a seguir practicando. Pero tratar de repetir la experiencia porque me gustó es alejarme de la práctica. Así que familiarizarnos, por ahí vamos, familiarizarnos con el estado natural, con las virtudes, con la motivación de llegar al despertar. Todo eso le va a dar un marco para que la perseverancia nos lleve a un recorrido continuo.